siendo las 5:02 de la tarde de este día 8 de noviembre del 2022. Les damos la más cordial bienvenida a este curso denominado Estudio del Patrimonio Cultural y Natural, que forma parte de la Cátedra de UNESCO Legislación, Sociedad y Patrimonio de la Maestría en Sociedad y Patrimonio de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Les reiteramos el agradecimiento por su participación y por el tiempo que tenemos, a continuación seguiremos con la presentación de nuestro participante del día de hoy, el maestro José Gerardo Hernández Mancera. José Gerardo es licenciado en Artes Plásticas, maestro en Sociedad y Patrimonio, perteneciente a la segunda generación del programa. Es gestor cultural, radicado en Irapuato. Sus áreas de investigación están relacionadas con la memoria, el trabajo comunitario, enfocado especialmente a grupos vulnerables. Gerardo se vincula con instituciones y comunidades para el desarrollo de actividades culturales encaminadas a la puesta en valor de la memoria social, la transmisión de conocimientos y el reforzamiento del tejido social. Actualmente desarrolla y colabora con varias instituciones como el municipio de Irapuato, en un proyecto en el asilo de adultos mayores, con el Instituto de Cultura y Arte y Recreación. Asimismo, colabora en el municipio de Guanajuato, en el Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia. Colabora además con la Coordinación de Extensión y Cooperación Académica del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato. Es miembro fundador de Patrimonari, asociación civil sin fines de lucro dedicada al estudio y salvaguarda del patrimonio, enfocado en grupos y comunidades de la sociedad guanajuatense. Además, es creador y coordinador del proyecto Integración y Memorias Colectivas de Guanajuato, dedicada al estudio de la memoria social, al trabajo comunitario, realizando intervenciones culturales en distintos municipios del estado de Guanajuato. Colabora además con instituciones religiosas del estado de Guanajuato en varios temas relacionados con la preservación y conservación del patrimonio. El objeto de su labor profesional es apoyar a la sociedad en el ejercicio igualitario de sus derechos humanos y culturales, con enfoque especial, como lo mencionamos, a los grupos vulnerables. Pues sí, mucho. Para ello se ha abocado al desarrollo de los le pido a la vida más sabiduría y más templanza. Perdón por la interrupción, les vamos a solicitar, por favor, que durante la transmisión, si pueden permanecer con sus micros en modo de silencio, para no generar ningún tipo de interferencia. Gracias. Como les comentaba, para ello Gerardo se ha abocado a desarrollar espacios de expresión, participación, inclusión y recreación que fomentan el aprecio y el respeto por la diversidad cultural. Su tema de investigación en el proyecto de titulación se denomina Metodología para la puesta en valor de la memoria colectiva de grupos y comunidades. Agradecemos al maestro Gerardo por su participación y colaboración en este curso. Su servidor, Ulises Flores López, yo soy arquitecto de profesión, soy maestro en investigación educativa, soy candidato a doctor en artes visuales intermedia, soy profesor desde hace más de 5 años en la maestría en Sociedad de Patrimonio, profesor en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato, profesor de posgrado en la Ibero León, impartiendo materias en posgrado de arquitectura y diseño fotográfico, y mi experiencia profesional versa sobre el desarrollo de proyectos museísticos. La importancia de este trabajo es conocer el desarrollo que Gerardo ha tenido como miembro de este programa. La dinámica de presentación tendrá 3 momentos. Primero, se abordará la problemática que Gerardo encontró para el desarrollo de su investigación, las metodologías que aplicó y la definición del público al cual dirigió su producto.
Sin más por el momento, entonces continuaremos con la presentación del proyecto de Gerardo. Mantendré mi cámara y micro apagado durante este momento para evitar cualquier tipo de interferencia. Entonces, Gerardo, bienvenido, y iniciamos con el planteamiento de la primera pregunta referente a la problemática que abordaste en tu proyecto. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Por favor, les encargo ahí la presentación. Muy bien, muchas gracias. Pues primero agradezco a las personas que se encuentran aquí presentes y que nos regalan algo de su tiempo. Bueno, yo les voy a presentar un tema llamado metodología para la puesta en valor de la memoria y grupos y comunidades. ¿Podremos pasar a la siguiente, maestra? Bueno, una anterior, por favor. A manera de introducción les voy a contar brevemente como los antecedentes y el inicio del proyecto que les presento. Digamos que estoy presentando un desarrollo metodológico, pero bueno, esto parte de un proyecto. El proyecto que yo desarrollé para la maestría, como menciona el maestro Ulises, fue un proyecto para el asilo de ancianos de Irapuato, en donde lo que desarrollé fue un modelo de trabajo que mediante la oralidad, el trabajo de expresión artística y el trabajo colectivo, pues permite desarrollar actividades culturales en un contexto donde hacen falta dinámicas de socialización, hace falta convivencia, y digamos que por las condiciones del lugar, pues hay una serie de conocimientos y una serie de personas aisladas que tienden a difuminarse en el paisaje social. Entonces, la idea de trabajar un proyecto de memoria en el asilo, pues trataba de primero construir estas convivencias que hacen falta, reducir estas distancias sociales que hay y dar un lugar a estas voces que se encuentran por ahí muy diluidas, ¿no? Entonces, el proyecto lo desarrollé, al final terminó como un modelo de trabajo que tuvo buenos resultados, y a partir de ese momento, a partir de la titulación y que se entregó el proyecto como tal, pues el proyecto empezó a transformarse porque se empezó a relacionar con otras comunidades y otras instituciones. Entonces, digamos que ha mantenido una metodología base, pero ha enriquecido su estructura y su metodología aplicada, que es lo que les voy a presentar en este momento. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, hablar sobre grupos vulnerables, pues se habla de una problemática compleja, ¿no? En este parámetro, pues además de los adultos mayores, hay otros grupos. Yo particularmente me concentro en adultos mayores y la niñez y la adolescencia, pero principalmente con adultos mayores, es como muy fuerte. Bueno, yo pensando para esta presentación y pensando en cómo explicar la problemática, pues es que es muy variada. Son desde asuntos que tienen que ver con las necesidades que se consideran, entre comillas, necesidades básicas o primarias, como el dinero, la alimentación, la vivienda, ese tipo de cosas. Son áreas problemáticas para los grupos vulnerables, pero realmente pues hay un esquema de problemas que es complejo, ¿no? Entonces, yo como una manera de enfocarlo todo en un solo punto, pues le llamo como, a mí lo que me interesa atacar son las desigualdades que tienen algunas personas, grupos y comunidades en el ejercicio de sus derechos humanos y culturales. Rápidamente entrando en esto, los distintos factores por los cuales una persona puede tener desigualdades en el ejercicio de estos derechos, pues son factores individuales, factores de la mente y del cuerpo del sujeto, que bueno, están estrechamente relacionados a los factores familiares, económicos, comunitarios, contextuales y geográficos. Básicamente es un pequeño esquema en el que les hago mención de que son varios los elementos que constituyen una problemática compleja, y son varios los factores por los cuales una persona puede ser tendiente a pues, tener deficiencias en el ejercicio de sus derechos humanos y culturales. Pasamos a la siguiente, por favor. Hablando de la desigualdad de derechos, pues aquí les hago una presentación muy breve, porque si entramos a los instrumentos jurídicos, a todos los que podemos acudir en la normativa nacional e internacional, pues serían muchos.
pero digamos que por encima, pues ya tenemos con estos, ¿no? Para darnos una idea de lo que está pasando en materia jurídica y cómo se están haciendo efectivos estos derechos en la realidad social. Bueno, yo entro por los básicos, digamos que los primeros a los que podemos acudir, ¿no? Primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y básicamente pues retomo los artículos que están hablando sobre la libertad en distintas formas y que están hablando sobre la capacidad de decidir, de tomar parte en la vida cultural y social, así como aquellos que hablan sobre el derecho a las prácticas culturales. Son así como estos y los siguientes artículos que mencionaré, pues tienen que ver con, ya si los checan, tendrán que ver con algunos asuntos que les comentaré más adelante y sobre cómo considero que estos grupos están siendo vulnerados en algunos derechos. La siguiente es la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, particularizando el tema de la violencia. Por ahí creo que hace falta algunas revisiones en cuanto a cómo se considera la violencia por una persona adulta mayor, pero apegándonos a lo que dice este instrumento, pues me voy a lo que es el artículo 3º, que habla sobre la violencia psicológica y cómo las omisiones y la falta de un trato digno a una persona adulta mayor, pues tiene que ver con una violencia. Y bueno, hablando sobre la participación en la vida social y cultural, acudo en esta ley al artículo... ay, se me fue, pero bueno, ahí me faltó un dato, lo siento mucho. Pero pues, básicamente acudo a los artículos que hablan sobre violencia y sobre la participación y la inclusión. En la ley de niños, niñas y adolescentes me voy a lo que tiene que ver con el derecho a la paz, a un ambiente para un desarrollo sano y a un derecho en un entorno que les permita participar. Para esto acudo a los artículos 13 y 43. Y bueno, por último, recordando que pues el instrumento al que podemos acudir es amplio, pero vámonos a esto. Bueno, pues acudo a lo que tiene que ver la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a lo que tiene que ver con el acceso a la cultura y a la participación en la vida cultural. Básicamente es el artículo 11 en la mayoría de sus fracciones, donde habla sobre el derecho que tienen todas las personas, pues a pertenecer a la vida social y cultural de su comunidad, a organizarse, a la expresión, a la comunicación. Vamos a lo siguiente, por favor. Y bueno, esto es lo que les mostré, digamos que es la lectura jurídica del fenómeno complejo, pero digamos que ya trasladándolo a la realidad a la que uno se enfrenta en el trabajo de campo, pues aquí lo empiezo a explicar, esta parte de la problemática, cómo en la realidad operan los derechos de las personas adultas mayores y de los niños y adolescentes, y cómo en el contexto comunitario pues podemos ver, digamos que traducidas estas vulneraciones. Primero, pues hablando sobre las distintas diferencias y desigualdades que una persona adulta mayor desarrolla en esta etapa de la vida, pues aquí después de pensar mucho en cómo explicárselos y que pues es un universo grande de problemas, pues yo lo puedo reducir en lo que a mí compete, pues a los factores primero de enfermedad y condiciones de la vejez. Pues un cuerpo en la vejez va teniendo ciertos pues, procesos y enfermedades naturales de la edad, padecimientos físicos y mentales, y digamos que los cuerpos van cambiando, los tiempos van cambiando del cuerpo, y pues digamos que la persona cada vez tiene más barreras que no son propias de sí, sino barreras que va imponiendo la sociedad para que una persona, pues con un cuerpo diferente, más cansado y con otros tiempos, pues no logra adaptarse a lo rápido que funcionan ya los otros tiempos y a las estructuras sociales como las hemos conformado, ¿no? Otra cosa, pues es el entorno social, un entorno social de una sociedad que no espera a un adulto mayor que está envejeciendo y que no puede actualizarse al ritmo que ya lo estamos haciendo todos los demás, pues asimismo son condiciones que se van haciendo más difíciles conforme a los hijos, conforme se ven las familias, y cómo vamos reduciendo sistemáticamente los espacios en los que estas personas se pueden desarrollar con igualdad, ¿no? También pues tiene que ver la vida económica y lo laboral. Básicamente el hecho de tener poca capacidad o ser considerados como una población de poca capacidad productiva,
pues en ese sentido van teniendo menos trabajo, menos posibilidad de acceder a recursos económicos, menos facilidades. Hay algunos que sobreviven con sus pensiones, pero digamos que en muchos de los casos las condiciones de la vejez pues son tendientes a llevarlos a condiciones de pobreza. Entonces, pues una persona que no tiene, digamos que ya tiene un cuerpo cansado, un cuerpo envejecido, que sigue siendo igual de digno que todos los demás, pues está en medio de un entorno social que no le comprende y a la vez que no le permite, pues no le permite un medio social para subsistir económicamente. Entonces, las personas adultas mayores se van haciendo tendientes a la marginación social, al aislamiento y a la dependencia. Podemos ir a lo siguiente. Y bueno, aquí les pongo dos imágenes, digamos que reflejando un poquito dos tipos de realidades que están muy de la mano y que están ahí muy volátiles el una con la otra. Pero bueno, son personas adultas mayores que todavía pueden estar un poquito más independientes en la sociedad y otras personas que pues caen en el asilo o en los centros gerontológicos por algún tipo de descuido o negligencia familiar o de su entorno. A mí particularmente me interesan más las personas que están en asilos o con centros gerontológicos, son los grupos con los que más he tenido actividades. Y bueno, ya hablando sobre el instrumento jurídico, ya hablando de cómo lo podemos percibir, de cómo una persona va teniendo más desigualdades en su inmediatez, en su entorno, pues ahora vámonos a cómo esa cadenita nos va llevando a las afectaciones en la vida sociocultural de estas personas, que ahí es donde a mí me interesa incidir. Es como ir de lo mayor a lo menor, ¿no? Y después desmenuzar esta problemática. Cosas que yo he notado en una comunidad de adultos mayores. Bueno, primero, pues hay una pérdida de la libertad para decidir y tomar parte en la vida social y en la vida cultural. Cada vez tienen menos espacio en ese sentido. Hay una consecuente imposibilidad para participar y socializar, limitaciones para expresarse, para transmitir y ejercer sus identidades y sus experiencias. También hay un asunto muy fuerte en el que como no hay personas con las cuales se pueda platicar, pues hay una constante contención de ideas y sentimientos y muchos de esos son cosas negativas, como todos los podemos sentir, ¿no? Pero en esta etapa de la vida, pues cada vez hay más dificultades para expresar lo que se siente y para socializarlo, para ser comprendido, vaya. Hay un aislamiento emocional y espacial que pues lleva a cuestiones de problemas físicos y mentales como la depresión, y la depresión pues altera otros asuntos patológicos en los cuerpos de las personas adultas mayores. Pérdidas de peso, ya no comen o se les sube la glucosa y empiezan como a irse para abajo, ¿no? En medio de este aislamiento tanto emocional como geográfico o espacial, diría yo. Y pues esto va haciendo que las personas vayan, digamos que sigan estando ahí, pero cada vez son más difíciles de apreciar en el paisaje social, ¿no? Sobre todo las personas que están en el asilo, pues son personas que sabemos que están ahí y tendemos a verlas como un todo, como una institución, pero se nos olvida que dentro hay identidades individuales y que hay memorias y que hay experiencias de vida, ¿no? Y que pues hay sentimientos y que hay personas ahí que tienen derecho a una convivencia y que se les es negada, pues digamos que sistemáticamente, sin querer, pero se van negando por cómo funcionamos en sociedad, ¿no? Y bueno, otra cosa que me interesa en términos de patrimonio cultural es que en esta memoria pues hay una diversidad de conocimientos de un valor cultural y que pues, nos sirven para estar mejor en sociedad, ¿no? Vamos a lo que sigue, por favor. Vamos a entrar a la parte de niñez y adolescencia. Y en esa parte, digamos que ya he trabajado algunas cosas, he trabajado más con adultos mayores, pero en este sentido ya puedo ir haciendo algunos acercamientos teóricos o metodológicos. Y en caso de la niñez y adolescencia, el tema que a mí me interesa particularmente, y es a lo mejor el que por alguna razón a mí me compete más por ser de Irapuato, y sabemos que Irapuato pues, es una ciudad donde hay mucha violencia ahorita. Pues es donde yo veo un problema donde los niños se están desarrollando de manera muy limitada en un ambiente de violencia y distintas desigualdades. ¿Cuáles son los factores que a mí me interesa o que para mí son problemáticos para que un niño no viva su entorno con igualdad? Bueno, primero el entorno social, la familia, las amistades, los valores en los que estos niños, en los que opera su medio, ¿no? Su medio cercano. Dentro de esto, pues, las violencias que se puedan ejercer al interior de la familia, violencias en sus escuelas, en las comunidades a las que asisten, discriminaciones raciales, etcétera. Hay muchas de estas cosas.
También hay un asunto de pobreza y desigualdad económica, porque si lo pensamos, digamos que yéndonos así a un ejemplo muy palpable en la realidad, un niño que no tiene dinero para ir al cine ya se está perdiendo de una experiencia cultural y está viviendo una desigualdad con respecto a otros niños que pueden conocer un cine de otro lado, ¿no? Con otras propuestas, un niño que no tiene dinero para ir a una obra de teatro o que vive en un contexto social en el que no tiene cabida para pensar en esto porque tiene muchas preocupaciones o porque su familia no tiene dinero, pues vive una experiencia del mundo muy distinta a otras personas que sí pueden pagar otras cosas, ¿no? El hecho de que un niño no pueda comprar lo que quiere, de que un niño no pueda visitar lo que él quiere, no pueda acceder a los elementos de la cultura y el entretenimiento como él quiere, es una desigualdad y lo hace conectarse de una manera desigual en el mundo y eso es una forma también de omisión al desarrollo de la infancia, ¿no? Y bueno, el tema de la violencia, que es el tema que a mí me concierne mucho por el lugar de donde yo soy, pues hay una violencia en la que cada vez los niños están más restringidos de disfrutar de su entorno social y cultural, de los elementos que constituyen su patrimonio, porque pues ya los niños ya no pueden salir a jugar, ya no pueden organizarse entre ellos, ya se pierden de convivencias de valor, como las que muchos alguna vez pudimos experimentar. No podemos culpar de que ahora los niños consuman mucho internet cuando en realidad no disfrutan de un entorno social que les permita desarrollarse libres de violencia o en un estado de paz. Entonces, pues ellos no se pueden integrar a sus festividades, a sus quehaceres, a sus parques por las situaciones violentas que ahí viven. Y hay muchos niños que están pues perdiendo a sus familias por el crimen, ¿no? Entonces, podríamos por ahí silenciar el micrófono que está prendido, por favor. Y bueno, eso conlleva pues a lo que vemos, ¿no? Comunidades de niños que pues ya no salen a jugar, los que salen muchos están en riesgo y pues hay una carencia de espacios de desarrollos, ¿no? Para las distintas infancias. Entonces, ¿podemos ir a lo que sigue? Y bueno, ¿cómo lo traslado yo a otras palabras, digamos que a un ámbito más cualitativo de las cosas? ¿Cómo estas desigualdades y estos contextos pues hacen que un niño no viva su infancia en un pleno desarrollo o con igualdad, ¿no? Con respecto a otros grupos. Bueno, pues los niños en un ambiente de violencia y en un ambiente donde pues a los niños les toca lidiar con lo que hacemos los adultos, ¿no? Entonces, pues los niños se conforman con espacios que les imposibilitan de disfrutar de la vida social como podrían, ¿no? Ya no pueden disfrutar de su cultura, de su paisaje, de su entorno, por el miedo a lo que pueda pasar. Y pues hay gente que ni siquiera, hay niños que ni siquiera por su condición económica pueden darse la oportunidad de disfrutar de esos entornos, ¿no? También pues hay una falta de espacios seguros para el desarrollo de estos niños, para que empiecen a desarrollar sus identidades, que se midan con otros niños, que se midan con su medio. Pues cada vez tenemos menos espacios porque están tomados por grupos que causan disrupción fea en la sociedad, ¿no? Y bueno, eso nos lleva también a que ellos tienen un acceso desigual a actividades y servicios culturales. Entonces, ¿podemos ir a la que sigue? Bueno, ya habiendo repasado los instrumentos jurídicos, algunas formas de cómo yo lo percibo en los grupos, en trabajo de campo, podríamos decir que son muchas cosas, ¿no? Las que hay que atender. Debe ser. Pero si lo sintetizamos, vaya, si me voy así como cuál es el meollo de lo que está pasando en todo eso, porque en cada grupo con el que trabajo, y lo quiero mencionar ahora, en cada grupo con el que trabajo, pues a pesar de que hacemos metodologías similares, estamos trabajando situaciones bien diferentes. Entonces yo pensando en cuál es esa gran problemática y cómo la puedo poner en un solo enunciado, pues es que hay personas que por sus circunstancias individuales y sus contextos de vida no pueden disfrutar de su vida social o de su vida cultural con igualdad. Entonces, digamos que es la manera en la que yo enunciaría, en la que yo sintetizaría esta diversidad de problemas. Y es lo que a mí me interesa abordar en mi proyecto, bueno, en mi labor profesional. Me interesa apoyar a que las personas pues tengan derechos más, el ejercicio de sus derechos culturales, humanos y culturales sea más igualitario y que tengan espacios donde se puedan desarrollar de una manera más plena, ¿no? Entonces,
ese es como el problema y el objetivo a la vez, ¿no? El problema es que están estos contextos que permiten, que impiden el desarrollo pleno y en paz, donde hace falta más inclusión, más participación, y pues la tarea es apoyar a estas personas, ¿no? Entonces, ahí termina la parte de los problemas. No sé cómo continuamos ahí. Sí, Gerardo. La siguiente sería las metodologías que abordaste para el desarrollo de tu investigación. Muy bien, si gustan, continuamos entonces. Bueno, también digamos que este encuentro me sirvió para reestructurar algunos aspectos conceptuales, teóricos, o de cómo evalúo lo que estoy haciendo, porque ya el hecho de que el proyecto se vaya para distintas comunidades y grupos, pues me hace replantear, ¿no? Reevaluar qué es lo que se está haciendo y cómo está funcionando todo. Entonces, hablar de metodología, bueno, les hice un pequeño esquema que está dividido en 3 puntos. Primero, para hablar de la metodología, ¿de dónde estoy partiendo? Y en términos muy prácticos diré que parto de la memoria social como un patrimonio cultural inmaterial y comunitario. Es un bien de los grupos y comunidades que no solamente remembranza, sino que permite recrear, permite socializar. Entonces es un proceso vivo en la sociedad y parto de eso, la memoria social como un conjunto de recuerdos que constituyen un patrimonio de las personas. Y parto de lo que más me gusta a mí también, o sea, como el otro fuerte de mi labor profesional, que es el trabajo colectivo. Ese es mi punto de partida. Después, ¿qué hago con eso a nivel metodológico? Bueno, hay un proceso etnográfico que es constantemente en los distintos grupos, conocer sus necesidades, sus entornos, las posibilidades, lo que puedo hacer desde mi área, lo que es factible, evaluar los recursos con lo que cuento, el público con el que estoy colaborando. También me voy al constructivismo. Es una técnica ahí que llevada a la práctica, bueno, le agradezco por ahí al equipo de echarle un ojo a tus monumentos, a un grupo de Lina que me apoyó en aprender ciertas metodologías de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos. Y con ellos aprendí sobre espacios constructivistas, ¿no? O sea, intento que en mis espacios, pues la gente siempre esté haciendo algo y que todos tengan un papel y que el conocimiento lo construyamos todos, ¿no? Y bueno, mucho de lo que hago es oralidad. Llegó un punto en el que se habla mucho de historias de vida y es una anotación que quiero hacer aquí rápida. Se habla mucho de historias de vida que incluso aunque uno llegue a hacer trabajo cultural a una comunidad en una intervención, la verdad es que esos límites se van desdibujando y terminamos haciendo un poquito de todo. Yo de repente ya me confundo mucho con alguna psicóloga con las que me toca colaborar o me toca discutir con algunas otras personas de tanatología, porque pues es que al hablar de la vida nos toca hacer un poquito de todo, ¿no? Y la gente también va desdibujando esa idea de lo que es una persona a la que le cuentas tus historias y lo que es un psicólogo. Entonces, son espacios en los que la oralidad tiene un papel muy ahí curioso, que no termino de entender, pero que es como muy fascinante, ¿no? Y bueno, está el asunto del arte, que no lo utilizo como un fin tal cual, lo utilizo como un medio para ir plasmando lo que se trabaja en torno a la memoria. Entonces, parto de la memoria como patrimonio, la trabajo a partir de la etnografía, el constructivismo, la oralidad y el arte, y cómo es el mecanismo con el que opero en los distintos grupos. Tengo un modelo base, o sea, digamos que el hecho de atender distintos grupos me ha requerido construir como un instrumento base, porque si no yo me iría para todos lados, ¿no? Y el instrumento base es agarrar el recuerdo. Ya dejando asuntos conceptuales y teóricos de la memoria social, de la historia oral, de distintos asuntos que he revisado en el proceso, yo tomo el recuerdo, ¿no? El recuerdo yo lo tomo como, les pongo aquí, como una unidad de información de un proceso que se vivió y que tiene un valor histórico y cultural. Y un recuerdo nos puede servir para desmenuzarlo y encontrar varios Sí, ellos sí significados. tienen una zona, nosotros pues no, pero ellos sí.
Una disculpa. Bueno, y a partir de lo del recuerdo, pues se puede desmenuzar y darle varias lecturas, interpretaciones, y de los recuerdos se pueden sacar distintos contenidos. En los recuerdos podemos encontrar valores, historias, anécdotas, conocimientos, técnicas laborales, testimonios del pasado, de cómo era la vida, de lugares, de procesos históricos, sociales, de gastronomía, no sé, de mil cosas, de personajes, el paisaje, la relación con el medio natural, con la fauna, con la flora, con técnicas tradicionales. Híjole, es que con un recuerdo podemos, con una anécdota podemos desmenuzarla para sacar un conocimiento. Entonces, yo parto del recuerdo. ¿Y cómo trabajo el recuerdo? Pues lo trabajo con oralidad, arte y colectividad. Y digamos que al momento de meternos al recuerdo con estos elementos, lo socializamos, recreamos en ese entorno, en ese ambiente y luego transmitimos. Entonces, esa es como, digamos que mi metodología explicada a muy grandes rasgos. Ahora, digamos que trabajo con estos elementos básicamente, pero ya el cómo uno llega a una comunidad, evalúa sus necesidades e intereses, las problemáticas que están enfrentando a nivel sociocultural. Digamos que estas herramientas me permiten tener diversidad. O sea, yo construyo mi base con esto, pero a partir de esto lo agarro para construir diversidad y que esa diversidad se adapte a las distintas necesidades de distintos grupos. Entonces, ya a continuación les voy a mostrar ejemplos de la metodología aplicada y cómo con estas herramientas, constructivismo, oralidad y arte, le damos forma a un modelo de trabajo que permite atacar una problemática compleja como la que les acabo de mostrar en un principio. Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Ejemplo número 1 son actividades que desarrollo en Casa Hogar La Paz. Es el asilo de Irapuato, Guanajuato. Les muestro tanto actividades con las que comencé como actividades con las que estamos últimamente. Y bueno, hemos hecho varias cosillas por ahí, pero aquí les pongo, digamos que un collage así para explicárselos de manera muy amigable. Básicamente lo que necesita esta comunidad en particular, porque sus condiciones de asilo y con las condiciones de vulnerabilidad tan particulares que tiene el espacio, no hay mucha convivencia de valor. Sí hay visitas, sí hay actividades culturales, pero que un adulto mayor se ponga a platicar de una manera rica y que genere frutos con otra persona, eso está difícil por las condiciones del espacio. Entonces, en este lugar el objetivo es construir convivencias significativas para personas que están muy aisladas y que no tienen una familia o que no tienen quien los visite. Y una comunidad que al interior, pues con todo y que es el asilo más poblado del estado, pues es una población en la que hay silencios. Es un espacio de mucho silencio, es un espacio de discapacidad, de dependencia, de mucha pobreza, de mucho aislamiento. Entonces aquí, con lo que yo quise llegar a apoyar el lugar, es con actividades que trabajan los recuerdos. Y trabajo los recuerdos en distintos ámbitos, en expresiones artísticas colectivas, hacemos algunas esculturas, hacemos círculos de diálogo, les ayudo con algunos archivos que tienen, como para ordenarlos, para remembrar, como para recordarlos, explorarlos un rato, les construyo espacios musicales. La que sigue, por favor. Les hago algunas entrevistas y cápsulas, por ejemplo, donde también las personas, es decir, todo está enfocado a trabajar la memoria y de ella sacar los elementos que la persona considera valiosos. Entonces, así como hay personas que cantan, personas que hacen una escultura, personas que hacen algún ejercicio sobre la identidad, sobre la infancia, también les hago unas entrevistas donde hablan sobre algún libro que fue especial, por poner un ejemplo. Hemos hecho algunos recetarios, hemos hecho algunos eventos. También me interesa mucho integrar a niñas y niños y en diversas ocasiones he organizado algunos grupos de la sociedad civil para hacer algunas actividades y como reducir estas distancias, ¿no? Que es donde pues a mí me gusta el concepto de integración. Es como hacer que la gente se junte para hacer cosas chidas a partir de los recuerdos de una persona que tiene cosas que decir, ¿no? Entonces, eso también me ha dado pie a desarrollarles algunos productos. Por ejemplo, en la última imagen, a la parte inferior derecha, pueden ver ahí una lotería que hicimos hablando de
de los recuerdos de las infancias de estas personas, y cada dibujito pues conforma parte de la lotería y cada dibujito tiene un recuerdo especial de esa persona. Entonces, no solamente son cosas en las que depositamos recuerdos, sino que, o sea, no solamente hablamos de los recuerdos, sino que los agarramos, los recreamos, les metemos un poquito de arte, unas actividades semiestructuradas, actividades orales, en las que sí se tiene que seguir cierto guión, pero tiene que haber libertad para que surjan y fluyan estas memorias, ¿no? Entonces, le damos como estas salidas, intento darle estas salidas como de productos para que se acerquen otras personas y jueguen ahí con los señores. Y estamos en vísperas de hacer otras actividades con el PACMIC, donde vamos a hacer eh, una serie de juegos didácticos hechos con recuerdos de estas personas, y pues empezar a que la gente, que haya más gente en el asilo y que haya convivencias de valor, donde se dinamicen las memorias, se socialicen y se transmitan estos conocimientos. Vamos a lo que sigue, por favor. En el sistema municipal de Guanajuato, aquí estoy en el gerontológico del cambio. Y bueno, aquí uno llega como a ver qué onda, ¿no? Pero ya en el proceso te vas dando cuenta de las particularidades de los problemas. Aquí mayoritariamente trabajo con mujeres adultas mayores, y aquí es como yo he evaluado y he interpretado la problemática de esta comunidad, es que son personas que todavía son independientes, pero que o su tejido social o su medio social cercano está dañado, o sienten algunas negligencias por parte de su entorno y quienes lo conforman, o son personas que quieren convivir de manera más valiosa, personas que no tienen una compañía para convivir, para comer, para recrear, para conversar. Y bueno, en el sistema DIF se desarrollan distintas actividades culturales, como pintura, escultura, perdón, es cuestiones de baile, de canto, actividades de psicología, de tanatología, de baile, pero yo me concentro en la parte de artes y en la parte del trabajo de la memoria. Yo ahí tengo un taller que se llama Historias y Recuerdos del Adulto Mayor, y es, digamos que lo mismo, se podría decir metodológicamente, pero los ejercicios adaptados para esta comunidad y sus necesidades específicas. Y por ejemplo, aquí son ejercicios para que se sientan más integradas entre ellos. También utilizo diferentes asuntos de las artes plásticas. Son ejercicios donde se habla del orgullo de la identidad, donde hablamos sobre las identidades y sobre el paisaje que las personas habitan, y tiene que ver con también el encontrarle un sentido a la vida adulta mayor cuando ya la familia se va o cuando ya se pensionan, ¿no? Entonces le encontramos este sentido a la vida adulta mayor actual a partir de valorar el recuerdo del pasado. Vamos a lo que sigue. Esas son actividades artísticas, pero bueno, uno tiene que irse adaptando a las necesidades del grupo, y pues en cada grupo hay diferentes voluntades y búsquedas, ¿no? Entonces, nosotros hablamos mucho de comida, nos encanta. Entonces me di cuenta que pues, la comida es algo que nos conecta, ¿no? Y había personas que hablaban de comida y tenían inquietud en cocinar, y como también a mí me gusta mucho, les dije, bueno, ¿y si empezamos a armar otro grupo para cocinar? En este gerontológico se cocina en las mañanas, comida para todos, pero yo he estado impulsando un grupo, digamos que más íntimo, donde además de cocinar hay algunas dinámicas orales semiestructuradas, en donde se habla del valor que tienen los alimentos, de la percepción que tenemos de ellos a nivel cultural y de la historia de estos alimentos y recetas en la vida familiar o en la vida del individual, ¿no? Entonces, son actividades en las que hay música, estamos contando chistes, compartimos algún alimento, nos cooperamos para las recetas, y son espacios donde me interesa que la gente, que tiene sus roces como en todos lados, pero la gente en estos espacios me interesa, y siempre hablamos de ello, que son espacios buenos para aprender a desarrollar valores como la paciencia al otro, el cómo otro toma las decisiones y entenderlo, el cómo hacer equipo, el cómo entre todos vamos a intervenir en una receta para respetarla, pero que siga teniendo la voluntad de todos. Es decir, detrás de una actividad de cocina hay actividades que ponen en valor la memoria, pero también hay estrategias que impulsan el desarrollo de valores
y aptitudes para una convivencia más armoniosa, que es un producto también de otra índole. Así como se hace una pintura, pues también el hecho de trabajar los valores es un producto, es algo que necesitamos mucho actualmente, creo yo. Entonces, vamos a lo que sigue. Este es un proyecto, ay, me falta una N por ahí, una disculpa. Eh, Se llama Integración y Memorias Colectivas Guanajuato. Llega un punto en el que yo ya estoy haciendo actividades con varios grupos y digo, híjole, yo ya necesito empezar a presentarme más como proyecto, ¿no? Agarrar un poquito de lo que ando haciendo por todos lados y empezar a impulsar un proyecto personal. Y ese es un proyecto que yo pensé para operarlo en el estado de Guanajuato y digamos que es mi proyecto más libre. Estoy empezando en donde digamos que ya me libro de las ataduras administrativas e institucionales de las distintas comunidades de trabajo y yo ya percibo los grupos de manera más independiente y pues ya como que me suelto un poquito más. Va empezando, pero hemos tenido buenos resultados al momento y en este proyecto lo que les muestro es un ejemplo de una intervención que hice en el Santuario de Cristo Rey. Ahí, y también dándole créditos a mi compañera Doris, que presentó en la sesión pasada, ella me dijo, oye, pues acá yo tengo relación con esta comunidad y estamos viendo que pues hace falta un taller para integrar más a la comunidad de comerciantes. Entonces ella me recomendó, le agradezco mucho la oportunidad y llegamos a desarrollar este taller con los comerciantes de la zona. Y el asunto era como, hay unos asuntos ahí como en la comunidad, de que pues, no sé, como que andan un poquillo desconectados. Dije, bueno, vamos a hablar de cuáles son las historias que tienen de la montaña, ¿no? Y con que estos recuerdos y estas anécdotas confluyan. Entonces, al principio, como siempre, muy renuentes, pero siempre terminan muy gustosos hablando de sus experiencias de vida, terminan sintiéndose así artistas, se ponen a exponer enfrente de las personas, y me gusta mucho que siempre se estén riendo, me gusta que sean espacios amenos y que no se sientan como clases, porque eso es bien importante, que no se sientan como clases, me gusta que se sientan como espacios donde uno va a pasársela chido, pero hacer algo de utilidad con la memoria que compartimos y una memoria en la cual no solamente compartimos rasgos históricos o comunitarios, sino una memoria en la que también hay afectos. Entonces, por eso al final me gusta que la gente siempre sale así como un poquito más contenta uno con el otro, un poquito más encariñados y gustosos de haber escuchado historias y de haber dado pie a una historia personal, ¿no? Y cada persona puede pintar el Cristo Rey de forma diferente y puede ser el mismo lugar, pero lo están pintando con una perspectiva bien bonita y personal, ¿no? Vamos a lo que sigue. Este es otro taller que he realizado como parte de este proyecto y les cuento rápidamente, es un taller en el que convoqué a unos vecinos del barrio de San Cayetano en Irapuato, Guanajuato, y bueno, el asunto fue reunir a los vecinos para reconstruir, digamos que el relato histórico de la comunidad y los lugares, ¿no? A partir de una dinámica también oral, artística y como dinámica. Entonces, digamos que intentando abarcar lo más que uno puede, conseguimos hacerlo en una de las pocas vecindades que queda de pie en esa zona. Varias de las personas que están en las fotografías nacieron en esa vecindad. Entonces, es como retomar este espacio ya en su adultez mayor, un espacio que ellos dejaron de niños, y es construir ahí un espacio para que ellos hablen de su localidad, de su comunidad, que desarrollen mapas, que hablen sobre los recuerdos que ellos tienen en la colonia. Salimos y hacemos un recorrido donde los vecinos hablan de los lugares importantes en la colonia. Adjuntamos un recorrido guiado en el Museo de la Ciudad en el que nos apoyaron y por lo cual agradezco mucho. Conocieron el museo, conocieron colecciones y asuntos que ellos con los que no estaban familiarizados. Fuimos a una kermés en ese mismo día y realizamos un reportaje en el que captamos algunos testimonios de la comunidad y al proyecto se integran chavos. Me gusta que sea como de mitote, ¿no? O sea, estamos trabajando un asunto de memoria y rescate de memoria y socialización, estamos creando espacios educativos, pero lo que me interesa es que se sientan como cotorreo, porque así la gente se integra más y nos la pasamos más chido. Y y bueno, al final terminan contentos y tanto agregando jóvenes, por ejemplo, que se han acercado a estas actividades y en las demás que les he mostrado siempre dicen, oye, qué chido, porque ahora tengo más conciencia de la historia de este señor, ¿no? O de esta señora que yo no conocía y se me hace que tiene historias interesantes. Vamos a lo que sigue, por favor.
Otras actividades, bueno, aquí encapsulo algunos ejemplos de otras cositas que me gusta hacer, actividades más independientes o en colaboración. Eh, por ejemplo, también he hecho algunos talleres para algunos museos donde se habla de cómo la gente se siente parte de un paisaje por un recuerdo que le genera emotividad o afectividad. También me interesa mucho hacer colaboraciones. Ahí para quien esté interesado, se me hace bien chido hacer colaboraciones porque también el proyecto puede ser una ventana para trabajar la memoria, pero desde otras perspectivas y otras metodologías. Entonces, por ejemplo, aquí hay una chica que se llama Coraima que me ayudó. Ella es maestra y me ayudó en unas jornadas de dibujo que hicimos para hablar sobre la infancia en el asilo de ancianos. Otro amigo, Huitzilopochtli, a quienes les sigo dando créditos a todos ellos porque este proyecto también está construido por esas voluntades. Me ha ayudado con actividades musicales. Miriam Medina, que ha visitado el grupo del asilo y que también me ha invitado a sus grupos. Y también es poner en valor la memoria comunitaria y lo hicimos a partir de la memoria como del día cotidiano. Miriam nos enseñó, por ejemplo, eso. Y también hablamos sobre la memoria y los alimentos. También hago actividades con niños en las que me interesa mucho que los niños empiecen a desarrollar sus propios contenidos y uno nada más es mediador. Con los niños he hecho algunas actividades en un parque. Eh, Creo que se brincó otra por ahí, maestra, pero ahorita retornamos. Pero bueno, eh, antes, antes, esa mera. Vamos a lo de niños rápidamente. A los niños son actividades en las que también utilizo lo mismo, agarrar sus recuerdos que tienen de su entorno para agarrarlos con arte, con oralidad. Y en este caso, en el Centro de Integración Juvenil que hago como parte de la asociación a la que pertenezco, lo que se necesita pues es que estos niños se alejen de la violencia, de la drogadicción y otros asuntos. Y pues para esto yo digo, mi aportación es como con sus recuerdos y con el arte y la oralidad, mostrarles cómo ellos como sujetos sociales y su comunidad son importantes en el paisaje social y que reconozcan el valor que tiene su entorno natural y cultural. Volvemos a la que estábamos, por favor. Antes, ahí. Bueno, y en otras actividades también más independientes, también a los niños los he organizado para que ellos desarrollen sus propios contenidos culturales hablando sobre sus tradiciones. Por ejemplo, hablando del tema de violencia, como en Irapuato los niños ya no pueden salir mucho por el asunto de la violencia y también estuvo lo del COVID, había una celebración que era los barrios de Irapuato y la fiesta a la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre. Y pues para estos niños que se ven en la parte de abajo, en la segunda imagen, era como muy importante esa celebración porque sus familias son comerciantes que siempre han vendido en ese lugar y pues ahí se divierten en esas celebraciones. Y la idea fue, vamos a reconstruir la fiesta, pero vamos a reconstruirla a partir de una exposición hecha por niños y por dibujos, y ellos desarrollaron sus propios textos de sala, lo adaptamos al parque, ellos percibieron sus públicos, tomaron mucha iniciativa, y es eso lo mismo, agarrar los recuerdos de los niños para que hagan cosas chidas y recreen, ¿no? Y bueno, por último, en la última imagen, hasta abajo a la derecha, les muestro una de las últimas intervenciones que estoy empezando, y esto es con la Asociación de Jubilados de la Universidad de Guanajuato, en donde ya tuvimos una plática de inducción, y están muy entusiasmados con un programa de actividades que les desarrollé, en donde vamos a poner en valor la memoria de los jubilados y construir espacios de contacto con la sociedad para que ellos transmitan sus conocimientos y experiencias como jubilados, para que ellos reconstruyan su perspectiva como jubilados de la institución y para crear productos para la sociedad. Entonces, por ahí vamos a estar intentando gestionar una exposición de arte y mucha producción, hay mucha iniciativa. Y bueno, vamos. Aquí termina la parte de... ¿Podemos regresar, maestra, por favor? Aquí termina la parte de cómo aplico las metodologías. Como pueden ver, utilizo las herramientas de siempre, como lo básico. Mi estructura es el recuerdo, oralidad, arte y trabajo en equipo. Y a partir de eso me acerco a distintas comunidades, evalúo necesidades, posibilidades, el material y los recursos, tanto humanos como materiales que necesitamos, se gestiona con la comunidad y a partir de esa metodología base se le empieza a dar variedad, y es lo que me gusta del proyecto, que tengo un modelo base
que me permite llevarlo a distintas comunidades que a todas les sirve por igual, porque si nos ponemos a pensar, todos los grupos sociales tienen una memoria potencialmente para trabajarse, y pues esta memoria es creativa, recreativa, y permite que llegue a todos, y la metodología permite ser diverso, o sea, hay variedad y no nos encasillamos en una sola actividad, y eso es lo que me gusta de la metodología, ¿no? Y bueno, ahí termina la parte de metodología aplicada y falta la parte de productos. Quisieran que la desarrolle ahorita, eso es como más breve. Sí, yo creo que sí. Sí, Gerardo, si lo puedes desarrollar, por favor. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la siguiente muestra, por favor. Bueno, en la parte de los productos, hay cosas que se están haciendo y hay cosas en mucho potencial. Ahí les pongo una muestra. Menciono que los productos es parte de rica, esencial, es un testimonio, es un documento, pero son medios. Y también la cosa es construir productos. Pero digamos que en términos generales los puedo describir así, en lo que están siendo y en su potencial. Da para construir archivos para las comunidades, archivos de la memoria individual, la memoria colectiva de sus grupos. Da para documentos y productos artísticos y didácticos. Me interesa sobre todo la parte didáctica, cómo construir con estos recuerdos material educativo para otros grupos sociales y las nuevas generaciones. Y bueno, también tenemos talleres recreativos. Me gusta que la gente se la pase bien. Eso va a ser como mi fuerte, ¿no? Que la gente se la pase bien. Podemos hacer publicaciones, materiales audiovisuales, una parte que me falta por ahí desarrollar más, pero que está en proceso de. Podemos hacer exposiciones y eventos. Es un proyecto que es una fuente muy rica para la investigación científica y académica a nivel social. Es un área a la que yo me mantengo ahí con cierta reserva, vamos por partes, pero creo que para una persona que quiera hacer investigación social, antropológica o de metodologías o asuntos educativos, puede servir mucho, puede servir mucho. Y bueno, digamos que un producto también material, pues es el apoyo que brindo a las distintas comunidades, que no es el hilo negro. O sea, yo también estoy llegando a colaborar en estas instituciones donde hay muchas voluntades. Yo nada más estoy hablando de la parte en la que a mí me corresponde y en la que le sé más. Pero digamos que es parte de apoyar a los programas culturales comunitarios y que pues sigan siendo menos, que cada vez sean menos dependientes de la oferta cultural que ofrece la sociedad y que sean más empoderados en sus propias prácticas culturales, donde tengan espacios de desarrollo más igualitarios, ¿no? Y vamos a lo que sigue, que es para mí lo más importante. Y aquí es con la diapositiva que quiero cerrar, porque para mí esto es lo más importante. He estado reflexionando sobre los distintos productos que se desarrollan en este modelo, y la verdad es que la parte con la que más me siento entusiasmado y la parte que más me gusta es que, en términos básicos, es un laboratorio de valores que parte de la memoria. O sea, hacemos muchas cosas y por eso digo que pues, es un laboratorio creativo de memoria social. Y esta es la parte cualitativa y yo creo que es la parte más chida que tiene el proyecto, porque cuando yo me pongo a pensar en qué tantas cosas están pasando a la vez mientras hacemos una actividad, son varias cosas y son cosas de carácter cualitativo y son cosas que tienen que ver con valores, que tienen que ver con cómo funcionamos como tejido social. Y, por ejemplo, en estas distintas actividades a nivel inmaterial, pero de valor, coadyuvamos a comunidades que son fuertes en su sentido de identidad y pertenencia, sensibilizamos a personas de distintas edades, promovemos valores como la empatía, el entendimiento y el respeto de las distintas diversidades, porque hay muchos tipos de diversidad cuando se trabaja en una comunidad así. Tenemos dinámicas que promueven la participación, la inclusión y la reducción de las distancias sociales, súper importante eso. Me interesa que pues ese conocimiento no se quede en el espacio nada más, sino que se dinamice, y por eso hacemos el intento de obtener dinámicas y productos que permitan transmitir estos conocimientos o crear experiencias donde haya personas que se lleven algo de eso, ¿no? Podemos sacar variedad de
productos artísticos y didácticos. Eso creo que se me repitió, una disculpa. Algo bien importante es que si empezamos a llevar este tipo como de convivencias a distintos lados, como muchas otras estrategias, no digo que esta sea la única, pero podemos hacer que se resignifique un poquito y que se aprecie de manera diferente el papel que tienen los ancianos y las infancias. Y no solamente el papel, sino el tipo de consideración que le damos a su voz, a su voluntad, a lo que desean expresar y a lo que desean contar. Y creo que eso es bien importante para, pues, una sociedad bien equitativa, ¿no? También el hecho de escucharlos forma parte de aportar a esa equidad. Y bueno, son espacios que apoyan al desarrollo y a la igualdad de las personas. Ahí no hay jerarquías en estos talleres, no es un asunto es una clase, es un laboratorio en el que todos participamos y yo nada más me encargo de coordinar algunas sugerencias metodológicas, pero al final la gente es la que está construyendo todos esos contenidos, si se dan cuenta, y mi trabajo ahí es ser el mediador, el facilitador, a lo mejor quien en la maestría aprendió las herramientas para crear estos espacios de mediación. Y les doy fe por la experiencia que he vivido en las distintas instituciones, que aunque hay un montón de gente haciendo la chamba, sí hace falta mucho este tipo de capacitación, así como otras, pero sí hace falta la capacitación en temas de intervenciones comunitarias y patrimonio cultural, porque aunque con los adultos mayores y los niños hacen actividades de muchas formas, muchas de ellas son actividades que se quedan ahí en el momento. Entonces, hay que, pues sí, me parece importante este tipo de encuentros y este tipo de posgrados, ¿no? Que nos dan estas posibilidades. Y bueno, yo resumiría que mis acciones, pues así yo les llamo, no son el hilo negro. Yo estoy agarrando ya conceptos que investigadores, historiadores, metodólogos han pulido y yo los agarro y con eso yo agarro y lo mezclo con lo que yo sé de mis estudios y lo voy mezclando y lo pongo al servicio de diferentes comunidades y lo que yo hago es un asunto de mediar para coadyuvar a mejorar el tejido social y la eficacia de los derechos humanos. Creo que todo lo que se acabo de presentar se resume en una estrategia para que la gente se la pase bien. Suena como una frase muy sencilla y muy rápida y como muy al aire, pero de verdad hay gente que por el hecho de no tener con quién platicar o no poder compartir una idea, a nivel psicológico, a nivel social, a nivel cultural, implica mucho y es muy fuerte. Entonces, ya el hecho de que una persona en una de mis actividades se la pase bien, se sienta a gusto, se sienta en un espacio donde se puede expresar, donde le tienen paciencia, donde el otro le entiende un poquito, creo que ya es un gane. O sea, de repente nos vamos a hablar eso del impacto social y es bien, son muchas palabras, son palabras grandotas, pero ya el hecho de que aprendamos a llevar un taller de una forma que una persona que trae muchos problemas en su vida se la pase bonito, eso ya es un gane, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo les presento como la metodología aplicada y pues bueno, ¿a quién va dirigido? Pues va para todos, ¿no? El proyecto puede ser funcional para todos, pero pero bueno, creo que me enfoco a personas adultas mayores. Espero yo llevarlo a comunidades rurales y espero pulirlo más para para llevarlo a personas, a comunidades con discapacidades, ya como dedicadas a eso las instituciones, ¿no? Y bueno, eso sería todo, maestros, público en general. Eh, y bueno, con eso cierro. Gracias, Gerardo. Tenemos varias preguntas que te voy a formular a continuación de las personas que han hecho favor de conectarse. Y la primera pregunta es de Elena Stephens, que te felicita por tu trabajo. Y la pregunta es, ¿cómo es que has logrado financiar este tipo de proyectos? ¿Respondemos en el momento, maestro? Sí, si quieres, Gerardo, por favor. Claro que sí. Pues, pues ahora sí que con esa pregunta le dieron al meollo más retador del asunto, ¿no? Porque, mira,
¿cómo yo puedo llegar con una institución y le puedo pedir dinero para actividades en las que no rápidamente van a haber pinturas y superproductos y cómo les digo que yo manejo un taller donde se trabajan valores? ¿Cómo pagan eso? ¿Cómo ellos se dan cuenta de lo importante que es el desarrollar estos valores y estas sensibilidades? Es difícil llegar y decir, páguenme por esto, ¿no? Además, en el cómo se jerarquizan los apoyos en general a la cultura con respecto a otras áreas, pues también uno siempre anda batallando. Ahora, ¿cómo yo saco dinero de estos grupos? Yo no puedo. O sea, para una persona de estos contextos de vida a los que yo les pido 15 pesos de cooperación voluntaria o unas cuantas monedas, ya es una diferencia en cómo esa persona desarrolla su día, ¿no? Entonces, estamos hablando de poblaciones con tendencia a la pobreza. Entonces, ha sido bien difícil y la verdad es que yo agradezco mucho a la maestría, a la cátedra, porque gran parte de este proyecto se financió por parte del programa de calidad de CONACYT. Ayudó mucho. Por otra parte, el proyecto lo manejo yo, podría decirse, pero el proyecto se debe a la gente. Todas las actividades que ustedes han visto, de alguna manera tienen un apoyo de alguien, en material o en cuestión de operación o en logística, pero todo se debe a la buena voluntad de la gente. Entonces, el proyecto se ha debido a la gente y digamos que a los ahorros. Ahora, hay algunas actividades que las pagan de manera como muy aislada, así, ¿no? Te pagamos un taller y eso, pero es insostenible de esa forma y honestamente es insostenible andar dependiendo de becas y es pesado y está difícil estar en constante competencia. Entonces, mi estrategia ha sido, y a pesar de la adversidad económica, chambearle y que no pare y que no pare, porque el hecho de que no pare me permite que el proyecto vaya enriqueciéndose, vaya desarrollándose más en sus conceptos, en sus metodologías, en su estructura, me permite ser una carpeta más profesional, indagar en más temas, relacionarme con más comunidades. Vaya, es hacer que el proyecto crezca para en cierto momento presentarlo a las autoridades correspondientes. Y lo que yo he logrado en este momento es consolidar un proyecto que puedo llevar a diferentes dependencias en las que afortunadamente ya están viendo la efectividad de las acciones y están ayudándome con algunos recursos, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un trabajo entre picar piedra y estar haciendo carpeta y especializando más la estructura. Seguramente mis maestros podrán por ahí que yo entré con un proyecto similar a esto, pero muy diferente, o sea, ya está muy enriquecido, pero ha sido de eso, de estarle chambeando hasta que las instituciones entiendan que es importante y afortunadamente se están logrando algunas cosillas, pero ha sido difícil. No puedo dar una receta, la verdad. Gerardo, relacionado con el mismo tema, Cecilia Weiss te pregunta si existe una demanda de ese tipo de servicios culturales por esas instituciones, si lo han demandado de manera palpable o si, ¿qué es lo que te llevó a ti a trabajar en este aspecto en particular? Gracias. Bueno, en las distintas instituciones donde he estado colaborando hay variedad de actividades culturales. Y cuando yo ofrezco mi trabajo, es difícil explicarlo rápidamente porque no vamos a hacer talleres de pintura. Y no precisamente son talleres de oralidad, ni son talleres de historia de vida. Entonces, digamos que al principio a ellos les cuesta trabajo entender de qué se trata. Y cuando se empiezan a desarrollar las primeras actividades, se empiezan como a observar y se van dando cuenta de que aquí se están contando historias y con las historias están haciendo algo y la gente se siente bien contando sus historias. Entonces nos damos cuenta de que es un taller complementario a lo demás, porque no vamos a decir que esto es más importante que un taller de pintura o que una clase de baile. En esos lugares se están poniendo en valor otras cosas y aquí estamos poniendo otras y aquí es la historia de las personas. Entonces las instituciones empiezan a darse cuenta de que ayudar al buen desarrollo de una persona también tiene que ver con darle cabida a esas historias. Entonces, en el asilo se dieron cuenta de que servía y me pedían más actividades. Algunas instituciones a los que lo llevo
les cuesta trabajo entender de qué se trata particularmente. Algunos me ven como maestro, otros como gestor, otros como pintor, otros como casi psicólogo, pero digamos que empiezan a percibir que la gente se la pasa bien y empiezan a pedir más actividades. Oye, ¿y si abrimos un grupo acá? Oye, si este horario por acá, ¿no? Entonces, ya ya teniendo el proyecto más desarrollado, digamos que con este peso ya se le puede presentar a instituciones ya de una manera más profesional, algunas autoridades, y estas últimas ocasiones ya ha sido diferente porque ya me han dicho como, ok, ya entendemos más de qué se trata, ya entendemos cuál es el objetivo de tus intervenciones y te podemos ubicar con algunos grupos o instituciones que pueden aprovechar tus servicios. Así se dio, por ejemplo, en la montaña de Cristo Rey, así se dio en la montaña de Cristo Rey, y se está dando con la Asociación de Jubilados, entre otras cosillas. Entonces, ha sido irlo como puliendo para que se entienda, irlo metiendo, y ya dentro operando empiezan a recomendarlo o abren otros grupos o me recomiendan como, no sé si hay alguien que quiera trabajar asuntos de identidad y comunidad, pues ahí vas tú, ¿no? Entonces también es un proceso, no solamente es que lo piden y ya. Ok, muy bien, Gerardo. Araceli Peralta pregunta si tienes algo ya publicado respecto a tu área de desarrollo. Bueno, no formalmente, de hecho, eh, si yo planteo el proyecto en términos, pues digamos que sencillos, pues nos vamos a que son talleres culturales, pero conforme uno más avanza se va dando cuenta de estas complejidades que les acabo de contar. Y es un asunto de teorizar y de escribir y de investigar más. Digamos que está ahí, que se tiene que hacer, pero digamos que ahorita estoy muy metido en la parte práctica y en la parte metodológica. Y en la parte de percibir grupos, adaptarme a ellos, desarrollar más dinámicas de trabajo. Y digamos que se tiene que hacer, por ahí ya tengo algunas ideas en borrador. Ya se me ha dicho se me ha recomendado que los contenidos que se van generando ya dan para ciertas publicaciones, solo que es una parte que voy puliendo y que en su momento va a salir, espero que pronto, pero voy puliéndolo para que salga bien como debe de ser y ajustar algunos asuntos conceptuales que me gustaría dejar bien presentables, ¿no? Entonces ahí va el proceso. Muy bien, esperemos que llegue a buen puerto. Roselina se me adelantó, me leyó el pensamiento. Compartimos la siguiente cuestión. ¿Cómo vinculas a tus dos grandes grupos de desarrollo, tanto adultos mayores como infantes? ¿Cómo y a través de qué puedes construir empatías generacionales que transmitan y permitan ese intercambio de la memoria en un mundo globalizado que, como sabemos, está lleno de hedonismo y de desinterés? Bueno, creo que una actividad tiene que responder a intereses mutuos para que jale para ambos lados. Creo que tiene que ser pertinente para que una persona adulta mayor se sienta mejor hablando de sus historias, pero también tiene que ser divertida. No olvidarnos de esa parte. eh, Tiene que ser divertida, tiene que estar, yo lo pienso en cómo la gente se lo pasaría bien, cómo yo me la pasaría bien si me invitaran a un taller de que se hablaran recuerdos, pues ¿qué le puedo poner ahí? Esa es como la primera cosa, pensar en que estamos tratando con grupos que nos requieren adaptarnos a ambos casos, ¿no? Lo segundo es, los he percibido a partir de convocatorias públicas, así la gente reacciona a través de internet, se suman a los grupos, algunos chavos de servicio social y profesional se juntan, y digamos que ya he tenido estas experiencias donde se juntan estos sectores generacionales. Sin embargo, pensar en actividades donde se junten los grupos, todavía, o sea, que junten una comunidad de niños con una comunidad de adultos mayores, todavía no ha entrado a ese punto. Sí se está haciendo en algunos sentidos, pero digamos que se ha dado por cómo está planeada la actividad, pero que ya le dé parte así como tal, cabida en el proyecto, ahí vamos. Y es que hay un asunto que justo estaba platicando el otro día con un amigo. Tenemos, por ejemplo, comunidades de niños, y comunidades de adultos mayores, y cada uno tiene que tener
pues sus necesidades en una actividad. Yo tengo que pensar muy bien que en la complejidad que tienen los talleres, en el cómo se hablan las historias y lo que se cuenta, no es fácil juntar a dos grupos a que hablen sus historias, porque hasta donde ahorita se ha manejado, siempre hay susceptibilidades. Y, por ejemplo, que he querido trabajar con niños de un albergue y trabajar a la vez con personas del asilo, pero para eso necesitamos un equipo más completo, necesitamos apoyo en psicología, trabajo social, ese tipo de cosas, personas que intervienen en términos educativos. Entonces, hasta ahorita se ha dado porque he buscado como que esas poblaciones se junten, pero sí me hace falta llevarlo a un proyecto más choncho, ya de niños y adultos mayores. No sé si respondí la pregunta, creo que divagué un poco, pero se ha dado, pero se puede dar más. Y el paso que quiero dar tiene que ser ya con un grupo de apoyo más amplio, por lo Ok. que se habla. Sí. Mm, Gracias, Gerardo. María Luisa te felicita por tu trabajo y te pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las desventajas más comunes del uso de la herramienta de la historia oral a la que te has enfrentado? Bueno, es una pregunta muy interesante porque em, lo he estado pensando. La desventaja es que en la memoria social y en el recuerdo, así como hay cosas bonitas, también hay cosas bien duras. Entonces, no diría que es una desventaja, diría que es una riqueza, pero hay que saberla manejar y con mucha cautela y que no se nos salga de las manos. Porque al hablar de los recuerdos de una persona, por ejemplo, adulta mayor, salen muchas cosas feas que tienen que ver con violencia, discriminación, desigualdad, abandono, pobreza, asuntos que tienen emocionalmente muy cargados, enfermedades, situaciones de la familia muy complicadas. Entonces, no diría que es una desventaja, pero es un reto el aprender a moverte entre muchas historias, sin que las historias te inunden los lugares con pensamientos negativos o los espacios, o sin que estas historias te rebasen. Entonces, creo que al momento he tenido el control de las cosas. Creo que no ha pasado algo malo, pero para mí sí va siendo la necesidad el empezar a estudiar psicología, que aquí hablamos de lo transdisciplinario, ¿no? Uno pensaría que de la maestría en patrimonio voy a brincar a un doctorado en patrimonio, en cultura o antropología, no, pues me estoy dando cuenta que mi trabajo me requiere otras disciplinas y por cómo la gente aborda los espacios y por cómo se constituyen emocionalmente estos espacios, a mí ya me requiere, por ejemplo, ampliar mis estudios a la psicología, no para recomendar, no para dar tratamiento, simplemente para mantener un mejor control de las cosas y ofrecer un servicio más profesional, más integral. Entonces, no es una desventaja, pero sí es un reto aprender a sobrellevar en este tipo de prácticas el, lo pesado, lo pesado que se puede volver un espacio emocional para las personas. Ok. Bien, y también María Luisa te pregunta: ¿cómo es que contrasta la información entre el recuerdo y la evidencia de archivos? Mm, Contrastar información entre recuerdo y evidencia de archivos. Ok, creo que ya le agarré la pregunta. En este momento, en su momento yo empecé a hacer investigación con archivos, algo más historiográfico, pero me di cuenta que yo necesitaba, por las condiciones del proyecto y por los que eran mis fuertes, yo me necesitaba mover directamente al trabajo práctico. Era como mi fuerte y era donde estaba desarrollando muchas ideas. Entonces, al momento, sí es una parte que tengo que empezar a trabajar. Ya con estos hallazgos de a lo mejor cómo podemos trabajar con la memoria o cuestiones metodológicas o conceptuales, creo que ya puedo empezar a empezar a contrastar, a empezar a meterme en la investigación, que se retoma un poquito con lo que decían anteriormente. Ya podría yo empezar a meterme un poquito más a eso, a contrastar, a evaluar, a teorizar, pero por el momento es una parte que sigue ahí trabajándose apenas. Ahorita estamos concentrándonos en trabajo de campo. Ok, y ligado a lo siguiente, también María Guerrero te pregunta que si puedes compartir qué es lo más difícil que te has encontrado en esas historias.
Difícil de Pues manejar éticamente, me refiero. sí, pues, híjole, es que son tantas cosas. No todas, nada más una, no te preocupes. Ujú. Creo que el caso de los niños, si bien he escuchado muchísimas historias de adultos mayores, creo que el caso de los niños en mi ámbito es el reto más grande que veo. ¿Por qué? Porque en el aspecto de que a mí me interesa empezar a llevar actividades a una población de niños que eh, están en un albergue, pues estos niños tienen una serie de problemas psicológicos, emocionales, muy fuertes. Entonces, para mí el mayor reto, lo más fuerte, ha sido encontrarme con gente que ha trabajado el área más que yo, con las experiencias vividas del niño. Un niño que vive en un contexto de violencia, en un entorno pues difícil, trae un asunto de una historia muy densa. Y yo como trabajo historias de vida, para mí lo más difícil ha sido cómo abordar eso, ¿no? Entonces, cómo abordo la memoria de un niño que trae estas cosas. Y creo que en los adultos mayores, si bien no deja de ser difícil, por su experiencia vivida y por la experiencia acumulada y por el cómo ellos se perciben, pues ellos ya se sienten, digamos que habiendo superado distintas cosas o habiendo aprendido a procesar ciertos fenómenos de la vida. Pero en un niño es muy diferente. En un niño hay que tocarlo con mucha cautela, el cómo uno aborda la historia de vida de un niño. Bien, gracias. Aurora Castillo te felicita y comenta lo siguiente: si es posible establecer algún tipo de vínculo y colaboración para que de alguna manera compartas esas experiencias que has obtenido para reproducirlo en otros sitios. Sí, yo estoy bien consciente que es un trabajo que requiere de, pues más que yo, ¿no? Yo solamente estoy desarrollando una forma, una guía pequeña de trabajo, pero definitivamente es algo que tendría que estar operando eh, de manera más estable en algunas comunidades, y para eso a mí me interesa mucho capacitar. Justamente me acerqué, por ejemplo, a la Universidad de Guanajuato y me estoy, digamos que informando de ciertos modos en los que lleguen a desarrollar servicio social y profesional al proyecto, porque en muchos de estos espacios los servicios profesionales y los servicios sociales que dan los chavos están muy encaminados a algo muy superfluo y algo ahí muy material. Y yo creo que es una buena oportunidad para que empiecen a capacitarse algunos líderes en comunidades de chavos o de agentes internos a las instituciones, a los que yo pueda capacitar, no sé, a mí no tendría problema en que se empiece a replicar, ¿no? Porque pues, se supone que es que llega más gente. Entonces, creo que se puede hacer esto mediante dos vías: mediante la vinculación institucional o académica, o bien mediante la vinculación con jóvenes de servicio social y profesional. Creo que ahí está un potencial muy fuerte. No sé si alguien más de las personas que nos acompañan tiene alguna pregunta por el tiempo. ¿Nadie tendrá otra pregunta ahí? Ok. Que si es posible tener la presentación, yo creo que está siendo grabada en red y yo creo que no hay ningún problema por compartirla. Gerardo, ¿estamos de acuerdo? No hay ningún problema en compartirlo. Y al contrario, si alguien quisiera hacer alguna aportación ya en un carácter más personal, más privado, pues, o una colaboración, alguna idea, pues yo siempre estoy encantado de eso. Entonces, siempre. Ok. Aquí también ya Cecilia Báez me vuelve a leer el pensamiento, una pregunta que pensaba formularte y bueno, la compartimos, ¿sí? ¿Qué sistemas de medición, seguimiento y evaluación has generado para monitorear la pertinencia de tus proyectos? Muy bien. Bueno, en cuanto al cómo uno va percibiendo los resultados del modelo o el cómo la gente se va sintiendo,
Primero, pues hay algunos asuntos muy cuantitativos que son pues a veces muy sesgados, pero también te dan una idea, ¿no? Por ejemplo, las estadísticas de asistencia. En mi caso son variables. ¿Por qué? Porque así como hay personas a las que les gusta contar su vida, hay personas a las que no, así y por igual. Entonces, digamos que cuando hay algunas personas que les pesa más esto como de compartir la historia, pues obviamente hay algunas personas que no entran a los talleres o dejan de ir. Es normal, va a pasar, sobre todo porque se están abordando cosas muy personales, ¿no? En muchos casos, que no necesariamente que sean muy personales significa que sean cosas muy íntimas, ¿no? Estamos hablando de la experiencia vivida, ¿no? Entonces, primero están eso, las estadísticas de asistencia a las actividades, pero de ahí se deriva otra, que son las estadísticas de los cautivos, de las personas que se quedan ahí en las actividades, y te puedo decir que en ese sentido hay por lo menos un 50%, un 60% del grupo, 50-60% del grupo, de personas que permanecen en las actividades. Y ahí viene la otra cosa. Lo que yo evalúo en el nivel de satisfacción, y aquí van en dos niveles. Uno es el perceptible. Uno creo que ya con la experiencia, sin ánimo de hablar por la otra persona, creo que uno ya puede ir entendiendo cuando el público está reaccionando de una buena forma a las actividades, tanto a las actividades orales como artísticas, y el cómo el grupo participa para que se dé la actividad, el cómo el personal administrativo se presta para que se den esas actividades y nos apoya, el hecho de que cumplan en la puntualidad. Todo ese tipo de cosas sirve para que uno se vaya dando cuenta. El cómo las personas están al 100 para la siguiente sesión. Son asuntos ya cualitativos que uno puede ir observando, pero sobre todo está el asunto de lo que ellos expresan. Y es algo que hago de manera pues, muy amigable, pero a lo que sí le presto atención es el cómo ellos se sienten. Y te puedo decir que en el 90%, 90 y tantos por ciento de las personas que están en las actividades, la mayoría expresa satisfacción. Siempre va a haber gente que antes de irse te dice que se siente cómoda, que se siente escuchada, que le gusta sentir que tiene amigos con los cuales comer, que en las clases aprende algo importante sobre su historia. Hay gente que llega y me dice, oye, es que el ejercicio que nos pusiste a hacer, fíjate que se me hizo bien bonito y llegué a ponerlo en mi refri y a platicarlo con mi familia, ¿no? Eh, las personas que con las palabras reconocen en distintas formas, me siento a gusto en tus actividades, espero verte pronto. Eh, es que es algo muy cualitativo, ¿no? O sea, más que un instrumento de medición, ya el hecho de que la gente lo diga es la fuente más confiable, ¿no? Entonces, básicamente es eso son estadísticas cuantitativas que pues, a mí me parecen algo no mucho de fiarse, no de fiarse mucho, pero también por un grado de satisfacción que uno percibe y que uno pues escucha, ¿no? Eso sería. Gerardo, gracias. La última pregunta, creo por el tiempo, es solamente una aclaración que solicita Salvador Mendoza y mencionaste que en una comunidad de las que has atendido hay varias diversidades. ¿A qué te refieres con este punto? Pregunta Salvador. Sí, me refiero a que lo que me interesa mucho es el fomento del respeto a la diversidad, pero digamos que ya cuando estás en medio de mucha gente haciendo actividades, te das cuenta que hay muchas formas de ser diferente, ¿no? En nuestro cuerpo, en el cómo nos vemos, en el cómo construimos nuestra identidad, la diversidad de pensamiento, la diversidad de creencias, la diversidad de cómo una persona actúa en su entorno, la diversidad de gustos, de cosmovisiones, de formas de interpretar la naturaleza, de formas de interpretar los usos sociales, diversidad de valores, de objetivos. O sea, hay muchas formas de diversidad a las que uno se tiene que ir acoplando, ¿no? No solamente es una diversidad de un estrato económico o diversidad de colores de piel, ¿no? O diversidad de lugares de procedencia. O sea, hay distintas diversidades a las que hay que atender como cierto respeto, ¿no? Ok, muy bien, Gerardo.
por el tiempo de la sesión, pues queremos agradecer a todas y todos ustedes por su valiosa asistencia y participación a esta segunda sesión del curso sobre estudios del patrimonio cultural y natural que se realiza dentro de la Cátedra UNESCO, Legislación, Sociedad y Patrimonio, de la Maestría en Sociedad y Patrimonio, de la División de Derecho Político y Gobierno, Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato. Te agradecemos, Gerardo, por tu magnífica exposición y por compartir tus experiencias. Esperamos contar con la participación de todos ustedes a lo largo de las sesiones faltantes del curso, que se llevan a cabo los martes de noviembre del presente año, y les queremos pedir un favor, que si pueden encender sus cámaras para tomar una captura de pantalla para el registro de asistencia, y asimismo los invitamos a continuar colaborando con el programa de la Maestría en Sociedad y Patrimonio, y les pusimos en el chat unos correos para quien requiera información sobre el programa, nos contacte, por favor. Entonces, si son tan amables de poder encender un momento sus cámaras para que el sistema capture a los participantes, se los agradecemos. Muy bien, pues Gerardo, si no tienes ningún otro comentario, te reitero nuestro agradecimiento. Y pues, perdón, como programa, pues sí es satisfactorio que uno de los egresados del programa continúe con esta labor tan importante y significativa de trabajo con grupos vulnerables como lo has venido haciendo. Esperemos que sigas esta línea y que tu ánimo no decaiga. Maestro, ¿puedo decir algo muy rápidamente? Sí, adelante. Bueno, pues veo que por ahí hay personas que tienen ganas como de tener algún material complementario. Hay alguien que menciona ahí lo de un manual para alguna intervención a distancia, como algo muy amigable. Es que sí son ideas que están sobre la mesa y que tienen potencial. Yo los invito a que aquí en el chat de la sesión les voy a poner mi correo electrónico personal para que se comuniquen con todo gusto, y también mi número de WhatsApp, sobre todo para este tipo de cosas que le interesa saber a la gente a distancia, y también los invito a que estén bien al pendiente pues de los compañeros y que veamos cómo podemos hacer para fortalecer esa comunidad ahí de patrimonio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a los que asisten y gracias a los maestros. Al contrario, bueno, sin más por el momento, agradecemos su participación. Los esperamos en las siguientes sesiones del curso, y así como cualquier información que requieran del programa. Buenas noches. Buenas noches.